Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, La herramienta vital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Roberto Álvarez del Blanco. Él es especialista en economía y en neurociencias. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista, Roberto. Es un placer, muchas gracias a ti por la invitación. Roberto, ¿cómo te dedicaste a esto? Cuéntanos un poco. Mira, en realidad mi especialidad en marketing viene de lejos. Yo inicié mi carrera cuando finalicé la etapa de formación académica en el año 78 y ya comencé a trabajar en estrategia de marketing. Y fue evolucionando toda la vida profesional porque los tiempos lo han exigido. Luego, a inicios del 90, tuve el honor de formar parte del equipo con el profesor David Acker en la Universidad de California en Berkeley y yo me gradué allí hace unos cuantos años. Se comenzaron a concebir y a crear los primeros modelos de gestión de marcas, de intangibles, que por aquel entonces el tema de las marcas era preocupación de los abogados, que las protegían legalmente, pero no desde el punto de vista estratégico de marketing tal cual lo conocemos hoy. La década del 90 fue una explosión en el conocimiento de branding y la última década del 90 y la primera década de este siglo también lo ha sido. Entonces, en inicios de este siglo, las neurociencias han evolucionado muchísimo, como resultado del gran esfuerzo de investigación científica que se hizo también en los años de 1990. Hace unos 12 o 14 años, las neurociencias generaron un matrimonio muy interesante con la economía y se creó una nueva disciplina que se denomina neuroeconomía, donde se han analizado cómo el cerebro procesa riesgos, incertidumbres y recompensas. Como desde el punto de vista decisional somos seres básicamente emocionales y el marketing le interesa a la gestión inteligente de marcas explotar y generar emociones a favor de su proposición de valor, pues me interesé en intentar adaptar los modelos de neuroeconomía a marketing. Y poco a poco se ha ido originando esta nueva disciplina que hoy se conoce como neuromarketing, que aunque en su infancia, en su etapa de introducción, ya tiene unos años de desarrollo y te diría que en muchísimos países el neuromarketing es un tema de gran interés, de debate, por qué no decirlo también, de controversia, y de gran interés profesional. Las grandes escuelas de negocios en sus programas MBAs ya incluyen programas de neuromarketing. En mi caso, que soy profesor en el IE Business School en Madrid, en España, tenemos estos programas de neuromarketing no solo para los MBA, sino para los programas de alta dirección y para los executive programs. Y tienen un éxito formidable porque, claro, los conocimientos son muy novedosos y realmente sorprenden. ¿Qué pasa, Roberto, en nuestro cerebro? ¿Por qué el cerebro es el que ahora sabemos que decide? Siempre ha decidido. Siempre ha decidido, sí. Pero no lo sabíamos. Y ahora es el que manda, el que sabemos que manda, sobre todo en las campañas políticas. En todo. En el proceso de decisión en general, y el proceso de selección también, evidentemente. El cerebro es un órgano tremendamente complejo, es una máquina fascinante con la que creemos que pensamos y básicamente nos provoca emociones en cualquier tipo de decisión, en cualquiera, independientemente del nivel de desembolso. Puede ser una compra por impulso de una pasta dentífrica, como la compra de un sistema de aire acondicionado o la compra de una casa o de un automóvil, que ya estamos hablando de desembolsos más elevados. El 95% de esa decisión es emocional. Solo el 5% racional
emerge. Y emerge para justificar que la decisión emocional que has tomado es la mejor de las opciones posibles. De esta manera, la autoestima queda equilibrada. O sea, lo racional siempre, por la mecánica que tiene el cerebro, justifica la decisión emocional que ya hemos tomado. Y así operamos. Entonces, tenemos muchas limitaciones cognitivas, enormes limitaciones cognitivas. Ojalá estas limitaciones cognitivas las pudiéramos gestionar y conocer de la misma manera que las limitaciones físicas, cuando se nos producen, que las podemos conocer y gestionar. Lo que sucede es que la limitación cognitiva es de otra naturaleza, de otro orden y mucho más complejo. ¿Podrías explicarnos de estas limitaciones cognitivas que tenemos? Por ejemplo, mira, sí, claro que sí, en un ejemplo económico y después otros que te van a agradar. Y a los oyentes y a los espectadores también les van a agradar. Imagínate que vas a salir de compras esta tarde porque quieres renovar tu vestuario. Has decidido renovar tu vestuario. No, bueno, sí. Esto es una buena noticia la que Sí, te sí, doy. sí. ¿Eh? Sí. Y sobre una mesa tienes 3 sobres con $1,000 cada uno. En el primer sobre, el sobre A, en la parte superior, tú has escrito $1,000 ganados con gran esfuerzo de trabajo personal. Y lo tienes puestos allí. Segundo sobre, has puesto tú a puño y letra $1,000 obtenidos en un sorteo de la lotería de la semana. Y ahí tienes los $1,000. Tercer sobre, has puesto de tu puño y letra herencia recibida de uno de mis familiares más queridos, o el legado recibido de uno de mis familiares más queridos. ¿Qué sobre escoges para gastar esta tarde y comprar la ropa? El de la lotería. El de la lotería, muy bien. ¿Por qué escoges el de la lotería? ¿Por Vamos a cambiar los roles. Ahora yo te entrevisto a ti. Porque no me significó gran esfuerzo. Gran esfuerzo, ¿verdad? Pero los $1,000 son iguales en cualquiera de los sobres. Y en cambio el cerebro, que busca una recompensa y también una tranquilidad desde el punto de vista moral y ético, Es una te lleva justificación. directamente a tomar el sobre segundo. Porque podías haber cogido cualquiera, si es exactamente igual. En el cálculo el cerebro nos juega algunas determinadas malas pasadas. Fíjate, por ejemplo, esto. Si tú entras en una habitación pequeña, reducida en tamaño y en volumen, pero el aroma a manzana invade el espacio, la sensación de volumen cambia. Ese espacio para ti parece más grande. Sí, y además lleno. Sí, pero Sí, parece sí, más sí, grande. sí, sí, sí. Ya puede ser un workstation, un cubículo de trabajo pequeñito de 1x50 por 1x50, que esto huele a manzana y te parece el mejor despacho de un directivo de alto nivel. ¿Por qué? Porque el cerebro se embriaga con los aromas. ¿Eh? Sucede lo contrario si ingresaras en una sala donde respirases intensamente el olor a humo o un aroma muy intenso de sudoración humana. Claro, el desagrado que te produce es inmediato y lo que quieres es retirarte automáticamente de esa situación, abandonarla. Claro, y si te hace un lugar muy pequeño. Se hace un pequeño y desagradable y quieres retirarte. Lo mismo sucede con los sonidos musicales. Lo mismo sucede con los colores. Los sentidos, que son procesados en distintas áreas específicas en el cerebro, claro, también nos hacen tomar actitudes o provocan acciones en uno u otro sentido. Claro. Roberto, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con las decisiones políticas que son tan importantes para los ciudadanos, sin embargo parecen tan triviales a veces? Pero para los políticos no. Para los ciudadanos a veces no saben ni lo por quién votaron. Sí, bueno, pues en cierta medida el voto político por parte del ciudadano es muy emocional. Pregúntate cuántos ciudadanos que votan a un determinado candidato han leído su plataforma electoral y todas las promesas que han redactado en el programa electoral para desarrollar en su periodo de gobernación. Mínimos. Es más, y es más grave aún. Seguramente no sucede en México, pero en otros países, algunos políticos que van en la propia candidatura tampoco han leído su propia plataforma al 100%. Entonces, el político por lo general tiene una visión muy cortoplacista. 15 días, 30 días para un político puede ser un siglo, equivalente a un siglo para otro tipo de personas. La política en este momento se ha convertido en una gestión de corto plazo.
Entonces, las personas buscan la recompensa del corto plazo. No son capaces de proyectarse en horizontes prolongados, que son los que crean grandeza, desarrollo y estabilidad. Pero desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista político, e inclusive si lo llevas al nivel personal, también. En el nivel personal, por ejemplo, aquellas personas que masajeando su propio cerebro, en un sentido figurado, con disciplina, sean capaces de proyectarse en sus decisiones a periodos largos, que están cifrados en 7 años, tienen más éxito y triunfan mucho más, se convierten incluso en celebridades o roles modelos, que aquellas que la mayoría tiene serias dificultades para proyectarse más allá de 1 año, 2 años, 3 años, algunas se proyectan a meses, está en función de las circunstancias personales. Esta es una clave interesante, porque el cerebro puede proyectarse a largo plazo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si los ciudadanos también pueden proyectar esas decisiones a largo plazo, de pronto escogen al que sea menos. Es emocional, Totalmente. es básicamente emocional. Luego, hay otro factor importante que en neuromarketing político ha sido estudiado en las últimas campañas con éxitos y resultados sorprendentes. Para un político, la expresión facial y la expresión corporal, junto con su discurso, forman gran parte del protocolo de su oferta y proposición política, la proposición de valor política. Pero el rostro tiene un significado muy particular. Las expresiones que pueda realizar el candidato, la frecuencia con la que sonríe, la frecuencia con que puede gestionar, que se puede aprender a gestionar los músculos faciales y proponer siempre miradas o ademanes o gestos amigables, próximos, cercanos. Estos rostros son capaces de generar la atención, en primer lugar, del cerebro de todos los que están expuestos a él. Este es un estímulo en términos neurocientíficos que llegan a una multitud de personas. Entonces, estas personas primero procesan agrado, simpatía, belleza, también juzgan a ese rostro como hermoso, independientemente que no sea estético, pero lo hermoso puede ser por una mirada agradable, por una sonrisa hecha en el momento oportuno. Eso es parte también de la hermosura. Lo registran como hermoso y como un rostro que en cierta manera merece más que la simpatía, merece el apoyo o merece el compromiso, ¿verdad? O sea que hoy en día, con técnicas de neuromarketing, pueden evaluarse muy bien las campañas políticas, los anuncios en televisión, las fotografías que se utilizan de los candidatos en vallas públicas o en publicidad gráfica. En fin, hay toda una batería de análisis y de estudios muy, muy interesantes para establecer, es decir, intenciones de voto, no solamente percepciones de asociación, sino intención real de voto, y el cerebro es un gran predictor. ¿Por qué está a debate la neurociencia y el neuromarketing si al final da tan buenos resultados, pero es engañoso, ¿no? Mira, es un debate y una controversia que se ha producido y que en cierta medida se debe, a mi juicio, a un desconocimiento, y es natural que este desconocimiento sea extendido, porque estamos en presencia de una disciplina nueva. Por otro lado, el desarrollo y la innovación científica es tan acelerada, tan dinámica, que va muy por delante de la normativa legal. Claro, siempre, en Entonces, todos los casos. El ejercicio de las investigaciones y estudios y propuestas y estrategias basadas en técnicas de neuromarketing no tienen ningún marco legal que las regule en ninguna parte del mundo. En Francia se están haciendo algunos intentos en este momento por regularla. En Estados Unidos hay un intento que está hecho por privados, por una asociación de empresas, de grandes compañías y de grandes marcas que ejecutan estrategias de neuromarketing, y por la Asociación Americana de Publicidad, la American Advertising Association, en fin, pero son primeros pasos también para enmarcar este tema. Entonces, sí que hay, y es muy interesante la pregunta que haces, hay una obligación de todos nosotros como practitioners o como profesionales que nos estamos dedicando a este tema de autodisciplinarnos
correctamente detrás de baterías de códigos y principios éticos y deontológicos para ejercer esta actividad. No vamos a lavar el cerebro de nadie. Tampoco tiene nada que ver con los efectos subliminales. Tampoco podemos manipular cerebros, ni vencer a personas, porque conocemos cómo el cerebro funciona. En todo caso, se puede estar en condiciones de ofrecer mejores propuestas de valor, mejores diseños de productos físicos, mejores campañas de comunicación para emocionar y agradar mucho más, mejores políticas de precios para adecuarse con la racionalidad económica que ya hemos visto que es baja, que tiene el cerebro en el quantum, y un larguísimo etcétera, que puede ayudar a la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Y entonces diríamos que el cerebro es subjetivo u objetivo. Si solo ese 5% es racional y el 95% son emociones, ¿qué es el cerebro? Emocional. Totalmente. Es totalmente emocional, es emocional. Por último, Roberto, quiero preguntarte, en este caso, ¿hacia dónde va la neurociencia, hacia dónde va el neuromarketing? ¿Qué puedes construir y qué nos falta por descubrir? Mira, estas disciplinas tienen un futuro enorme. Y podemos estar bien seguros los dos que en el año 2050 los historiadores científicos en aquella época analicen con retrospección cuáles han sido los avances científicos más importantes de la última década del siglo XX y de la primera década del siglo XXI, habrá unanimidad, consenso absoluto en el 2050 que los principales adelantos se han producido sobre el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Las neurociencias han evolucionado muchísimo más, enormemente, y van a evolucionar muchísimo más. Y afortunadamente van a evolucionar más. Las neurociencias, en su sentido más estricto, en algunos años más, tendrá respuestas interesantísimas para solucionar problemas de Parkinson, para solucionar esquizofrenias y sobre todo, y ojalá sea lo más rápidamente posible, enfocar la prevención y la detención, porque la cura será más compleja y demandará más tiempo, prevención y detención del Alzheimer. Las neurociencias, entonces, van avanzando en un ritmo vertiginoso. Y en paralelo, la economía también obtiene información. Marketing también, pero es que hoy hablamos de neurofinanzas, hablamos de neuroingeniería, hablamos de neuroarquitectura, ya se habla de neurolegales, neurolaw. O sea que el campo de aplicación será fascinante. ¿Cuáles son los centros de gran prestigio que en este momento producen adelantos significativos? La costa oeste norteamericana, la Universidad de Stanford y UCLA son muy importantes. En Berkeley, por supuesto. UC Davis, la Universidad de California Davis, hay excelentes estudios en este terreno. En la costa este, New York University, Columbia University, Princeton, que el Departamento de Neurociencias de Princeton es muy destacado, Harvard y MIT. En el Media Lab, que es el centro de investigación importantísimo, que todos sabemos se han formado el encuentro de Harvard University y MIT, las investigaciones neurocientíficas ya están en una dimensión fascinante, pero fascinante. En Europa, la Universidad de Viena es muy adelantada, la Universidad de St. Gallen, Oxford y Cambridge en Gran Bretaña. Algunas instituciones en Francia también son muy destacadas. Nosotros en España también estamos avanzando. En Roma también hay, y en Milano hay grandes avances en neurocientíficos aplicados a la economía. En Latinoamérica, en Brasil hay grandes avances, en Argentina también hay grandes avances, en Colombia también hay grandes avances, y por la web que yo gestiono desde hace unos 2 años y medio, el mes pasado, por primera vez en la historia de esta web, los ingresos, cuando me han enviado los informes de Google, los ingresos que han obtenido la posición 1 del ranking han provenido de México. Normalmente los ingresos eran Madrid, Barcelona y otras ciudades. Por primera vez en México ha sido la ciudad donde más clic y más visitantes ha tenido esta web, que está especializada en neuromarketing. O sea que esto ya demuestra que aquí también, en vuestro país, el interés es creciente. Y por último, y en este caso, ¿sabremos pronto los ciudadanos comunes
las cosas, toda esa información? Porque de pronto, bueno, se queda en un nivel, pero de pronto la tendremos, sabremos más de cómo funciona nuestro cerebro. Hay muchos papers que se publican, papers científicos que se publican en las mejores revistas, en Science, Nature, en Neuron, en fin, revistas de gran prestigio, y hay una información abundante, gran profusión de datos, American Scientific también, Science, que ya hemos mencionado, o sea, están permanentemente publicando papers en este sentido. Sí, la información comienza a ser pública. Lo que no es tan público, debo ser honesto al decírtelo, son los resultados de investigaciones de neuromarketing, porque algunas compañías son reacias a autorizar a los profesionales que están involucrados a que hagan visibilidad de estos estudios y de estos resultados. O sea que algunas grandes marcas que todos conocemos, que hacen efectivamente con bastante sistematización estudios de neuromarketing, pues no los documentan. En este caso, las campañas, me imagino, ¿no? Sí. Todavía sí. son secretos. Pues digamos que discretos. Gracias, Roberto. Encantado de conocerte. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.